Saludos. Se cumple un año desde que los colombianos dijeron no al denominado plebiscito por la paz. Con él se buscaba la aprobación ciudadana a lo pactado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de este país. Casi 2 meses después se firmaría el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. El balance de su puesta en marcha es precario. Apenas ha avanzado un 18%, según el informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación de dicho acuerdo. Por otra parte, mientras se conoce otro anuncio importante, como lo es el cese bilateral al fuego con el ELN, la FARC y el gobierno se acusan mutuamente de incumplir lo pactado en el acuerdo. Nueva polémica en ciernes. ¿Está la paz en peligro? Esto es Foro Abierto. Bienvenidos. Les presento ya a los 4 invitados que nos acompañan el día de hoy. Fran Pérez, responsable de la Comisión Internacional del Comité Federal de Izquierda Unida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yolanda Villavicencio, máster en Relaciones Internacionales. Bienvenida. Gracias. Paul Victoria, director de educacioneconómica.com. Bienvenido. Gracias. Y Javier Castro Villacañas, abogado y periodista. Bienvenido. Muchas gracias. Era el 2 de octubre, pero de 2016. Una pregunta se le hacía a los colombianos. ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Los resultados mostraron el triunfo del no, con el 50,2% de los votos, siendo mayoría principalmente en las grandes ciudades del país. Un clima de decepción se desplegó entre una buena parte de la población que esperaba que el sí fuera el ganador y que se pudiera concluir con un conflicto armado que duraba 52 años. 2 meses después, y luego de encendidos debates en el Congreso colombiano, el 24 de noviembre se firmaba el segundo y definitivo acuerdo de paz con la FARC. Hoy hemos conocido, gracias al cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, que este va mal. Conozcamos una primera aproximación al tema que hoy tratamos en Foro Abierto, en este caso Fran Pérez. Sí, bueno, pues yo creo que va a regular, porque quiero decir que el acuerdo es un acuerdo muy complejo, es un acuerdo que requiere un montón de reformas legales en el país, es un acuerdo que va mucho más allá de cualquier acuerdo histórico que se haya hecho en Colombia, que prácticamente la dejación de armas a cambio de incorporación a la política, y es verdad que va lento y es verdad que yo creo que va a requerir una segunda legislatura, es decir, va a ser muy importante quién gana las elecciones el próximo periodo, porque desde luego si en el supuesto que ganara el candidato uribista es posible que se meta un freno. Quedan 6 meses para esas elecciones y por tanto eso es el segundo elemento que pongo, ¿no? Y el tercero es que yo creo que de momento las FARC han cumplido en lo fundamental. Lo fundamental era la desmovilización y se han desmovilizado, se han ido las tropas a las zonas veredales, sus acuerdos eran la entrega de armas. Esa entrega de armas ha sido ya verificada por Naciones Unidas en junio y en agosto. Y se han entregado, yo creo que 9.000 armas, 1.300.000 cartuchos. Es decir, Naciones Unidas ya verificó que eso se ha cumplido, ¿no? Y ahora hay otros acuerdos como el acompañamiento, por ejemplo, a zonas campesinas para la eliminación de cultivos ilícitos, etcétera. Pero yo creo que en lo fundamental han cumplido, incluso entregando un listado de bienes que se les... El gobierno creo yo que va lento. Yo creo que el gobierno va lento y que falta una parte de voluntad política. Y pongo un solo ejemplo y termino con eso. Por ejemplo, el fiscal general ha parado la creación de la unidad de lucha contra el paramilitarismo. Bueno, es fundamental que los delitos de los paramilitares no queden en la impunidad, ¿no? Paul Victoria. Bueno, como ya sabéis, en Colombia no puede haber una reconciliación mientras persista un favorecimiento de los criminales y una humillación de las víctimas, que es en lo que consistió este acuerdo nefasto. Lo último que ha hecho las FARC de entregar cucharas, platos, sartenes y exprimidores de limones como reparación a las víctimas es, digamos, la última burla que era perfectamente esperable por los que nunca hemos creído en la buena voluntad de esta organización narcoterrorista. Yolanda Villavicencio. Sí, yo creo que en esta valoración al año de ese plebiscito y de ya 10 años de 10 meses de implementación, el balance efectivamente no es positivo, pero creo que hay que
que buscar también algo de las razones, ¿no? Este proceso se da en medio de una gran polarización, en donde efectivamente esa polarización manifiesta en una debilidad del gobierno por haber perdido este plebiscito, y segundo, por todos los hechos de corrupción generalizada que hay en este momento en el país y que se descubren justamente en un momento en el que dejan de sonar las armas, pues debilitan mucho al gobierno en la implementación para, digamos, con más contundencia llevar adelante los compromisos que ha pactado, ¿no? Creo que el gobierno está muy limitado por esos dos hechos, por esas dos debilidades de su gobierno, y seguramente será dependiendo de quién gane, el que se pueda dar una implementación mucho mayor, con mayores recursos y sobre todo pues con mayor consenso, porque en medio de esa polarización es muy difícil que avance el proceso. Gobierno debilitado y limitado, decía Yolanda Villavicencio. Javier Castro Villacañas. Sí, es así porque es que el acuerdo nació casi herido de muerte, o sea, la pérdida del referéndum fue... No es que fuese un mal comienzo, yo creo que fue ya pues la demostración de que las cosas se habían hecho mal, y luego yo creo que se ha utilizado pues toda una demagogia de este discurso de la paz que ahora finalmente coincide con una época preelectoral, y el año que viene va a haber tanto elecciones legislativas como presidenciales, y entonces yo creo que ahí utilizar un problema tan grave como el del terrorismo en Colombia para intentar sacar luego réditos políticos con la utilización de la paz, yo creo que eso tampoco va a dar buen resultado en el electorado. Yo espero, claro, la paz es la ausencia de violencia, de terrorismo, eso simplemente con el cese de la violencia está conseguido. Otra cosa es los que se quieren aprovechar también de circunstancias de este acuerdo de paz, ¿no? Que es lo que yo creo que está detrás de todo este tema, ¿no? Claras las posturas de nuestros invitados sobre el asunto que nos ocupa hoy, nos gustaría mirar detenidamente qué ha pasado desde la firma del acuerdo definitivo y el estado actual de los puntos incluidos en él. Damos la bienvenida a Daniel Cristancho, quien nos ha preparado un resumen sobre ello. Daniel, adelante. Efectivamente, Eduardo, se cumplen 10 meses de la firma de ese acuerdo definitivo, un plazo más que suficiente para valorar qué tanto ha avanzado el país en esta materia. Para ello vamos a remitirnos a un reciente informe elaborado por el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, uno de los organismos que más de cerca ha seguido este proceso. Según este documento, el cumplimiento de los acuerdos se puede valorar a la fecha en un 18%, un porcentaje muy preocupante porque deja en evidencia la clara descoordinación del gobierno en esta fase de implementación. La situación parece aún más grave si se tiene en cuenta que el fast track o la vía rápida para aprobar las leyes relativas a ese acuerdo tiene apenas 56 días de vigencia, es decir, que caducará a finales del mes que viene. Pero veamos punto por punto cómo ha sido esa implementación del acuerdo. En lo que se refiere, por ejemplo, a la reforma agraria, las leyes que hablan de innovación agropecuaria y adecuación de tierras se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso desde el mes de marzo. Parece ser que no ha habido un consenso para su aprobación definitiva. Muy ligado a este tema está la sustitución de cultivos ilícitos, un asunto en el que ha habido importantísimos acuerdos entre las zonas cocaleras y el gobierno central. Sin embargo, en ese sentido, el gobierno no renuncia tampoco a la sustitución forzosa, que recordemos, aquella que se realiza con métodos químicos. La participación política es otro de los puntos que más ha avanzado en estos 10 meses, sobre todo después de que las FARC hicieran efectiva la entrega de armas y que hace apenas un mes se convirtieran en un partido político de cara a las elecciones de 2018. Aún así, la ley que regulará la entrada de sus miembros a las instituciones oficiales y las circunscripciones especiales para la paz se encuentra también pendiente en la Cámara de Representantes. Iremos ahora a las víctimas, que es el punto central de este acuerdo y en el que ha habido importantes avances en la jurisdicción de la búsqueda de la verdad, los desaparecidos, aunque todavía está pendiente lo más importante, que es la justicia especial para la paz. En este sentido, la aprobación no se ha podido básicamente porque ha habido dos fuerzas políticas que no han aprobado, y son el Cambio Radical del exministro Germán Vargas Lleras y el uribista Centro Democrático. En cuanto a la implementación, la principal carencia es el retraso de la aprobación de un
plan marco que se tenía previsto para 4 meses después de la firma definitiva, pero que del cual ahora no existe ni siquiera un primer borrador. Sobre el último punto, el que habla del fin del conflicto, el Observatorio de Seguimiento señala que será fundamental en esta etapa el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, también la continuidad que ofrezca el gobierno que se ha elegido en 2018 y la firma de un acuerdo político nacional, un acuerdo que hasta la fecha no existe. Además, preocupan cuestiones como el asesinato de líderes sociales en varias regiones y también lo que pueda generar esto en el proceso de paz con el ELN. Recordemos, Eduardo, que uno de los grandes beneficios de esta firma ha sido la notable disminución de la violencia en el país. De las 837 acciones armadas que se atribuyen a las FARC en 2007, en lo que va de año, de momento no se ha registrado ninguna. Gracias, Daniel. Como tú bien lo decías, faltan menos de 2 meses para el trámite de aprobación de las normas por la vía rápida, el llamado Fast Track. Preocupan los tiempos que maneja el Congreso colombiano para avanzar en asuntos sustanciales del acuerdo. Podríamos comenzar, por ejemplo, con la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, que por cierto tiene una semana definitiva en el Congreso y ya se han visto duros debates. Paul Victoria. Gracias. Yo lo llamaría el tribunal político, ¿no? Porque no tiene nada de justicia, sino que es un tribunal político, es prácticamente un mal chiste, donde se escogen unos magistrados que ya se sabe qué línea tienen y que ya están predispuestos para el acuerdo previo que han hecho entre Santos y sus socios de las FARC. En este JEP, en este tribunal, hay lobistas de ONGs que siempre han estado contra el Estado y a favor de los guerrilleros marxistas. Hay lo que yo llamo los vividores de derechos humanos, que son los que viven de ese cuento. Hay farmacéuticos, hay extranjeros, hay contratistas con el Estado que actualmente tienen vigente contratos con el Estado, con lo cual diría que es prácticamente ilegal, y sobre todo hay abogados farquianos, o sea, abogados que han prestado servicios a gente de las FARC encarcelada, que han sido sus abogados y que ahora van a pasar a ser jueces, los que antes eran abogados. Es decir, es un tribunal completamente manipulado, es una justicia especial para la paz que es una broma de mal gusto y que sobre todo se ve cuando se dice que el triunfo es que todo esto va a estar conformado por una participación de afrodescendientes, de indígenas y que la mayoría son mujeres, como si eso fuera una garantía de que va a ser un tribunal de justicia, como si tuviera algo que ver ser mujer o negro o indígena para juzgar bien. Es decir, es todo un show y una ideología y muy lejos de la justicia. Fran Pérez. Bueno, yo no puedo compartir, no comparto en absoluto la última intervención, ¿no? En absoluto. Yo creo que es el intento de, en un país donde ha habido un conflicto armado de 50 años, donde ha habido paramilitarismo, ha habido lucha guerrillera, ha habido atentados a dirigentes de derechos humanos, es decir, que el intento de construir la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que es lo que el derecho internacional de los derechos humanos plantea como solución a los conflictos armados, decir que eso es un mal chiste me parece simplemente ridículo, ¿no? Yo creo que es un intento muy importante de construir justicia. Creo que tiene sus enemigos, fundamentalmente el uribismo y probablemente Vargas Llera, que aspira a ser candidato presidencial y además, y probablemente con el respaldo de Uribe. Y claro, están poniendo zancadillas en el Congreso a un acuerdo político entre un gobierno de la derecha, que en este caso el gobierno Santos, de la derecha, y un gobierno efectivamente de una guerrilla de izquierdas, ¿no? Para resolver un conflicto armado de 50 años que además tiene el aval y el apoyo de toda la comunidad internacional, de los Estados Unidos, que ha tenido un enviado especial a La Habana en los encuentros, y también de Naciones Unidas, que en este caso es lo fundamental, ¿no? Yo creo que, para terminar, fundamentalmente este acuerdo buscaba crear una jurisdicción especial para la paz, que se está creando buscando los jueces apropiados internacionales y nacionales. Yo creo que eso va lento, sinceramente, ¿no? Eso va lento. Se ha creado una comisión de la verdad para esclarecer cuáles son los crímenes que se han cometido en la historia política de Colombia, y eso se ha creado de momento, aunque también va lento, y se ha creado la unidad de búsqueda de desaparecidos, que yo creo que son los 3 acuerdos fundamentales. Se ha hecho a través de un acto legislativo, por tanto es legal y constitucional, se incorpora a la Constitución, y ahora están las zancadillas de los uribistas y de Vargas Lleras, que no quieren que la justicia, que la verdad y la reparación
llegue a Colombia. ¿Por qué? Porque hay vínculos de paramilitares con el uribismo. Eso lo sabemos hace mucho tiempo, puesto que en la época que Uribe fue presidente de Colombia, tuvo más de 70 senadores y diputados imputados por la justicia colombiana, no por los marxistas ni por gente radical, por la justicia colombiana, por vínculos con el paramilitarismo, ¿no? A mí me gustaría saber si a usted que está... Parece que no es tu turno, pero vamos, no me importa discutir contigo, tú y yo solos. Vamos a escuchar a Paul Victoria. No, por eso, en preguntar a su exposición, ya que ha defendido la verdad, justicia, reparación y no repetición, sí, es que estaría de acuerdo con usted. El tema es si eso es verdad o no es verdad. Esa es la discusión. Entonces, ¿a usted le parece que es una reparación a las víctimas que les entreguen exprimidores de limones en reparación? ¿A usted le parece que es hacia la verdad que digan nosotros no hemos cometido nunca masacres, que es lo que acaba de decir la FARC, nunca hemos cometido masacres? Es decir, si no son capaces de decir una sola verdad, ni reparar nada, ni... O sea, ¿qué es lo que se está jugando aquí? Entonces, por eso digo que es una broma de mal gusto. No, yo te respondo. Yo no quiero aquí enjuiciar lo de los exprimidores de limón, es sencillamente ridículo, ¿no? Yo te hablo de la ley y de los acuerdos de paz. Hay 3 acuerdos fundamentales: crear la Jurisdicción Especial para la Paz, que se está creando, pero muy lentamente, que se van a nombrar los jueces próximamente; la Comisión de la Verdad, que hace mucha falta en Colombia para esclarecer todos los crímenes que ha habido en la historia política de Colombia; y también la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Eso es lo fundamental. Se ha acordado por un acto legislativo y hay unas zancadillas de gente que quiere ahora declararla inconstitucional y quiere poner zancadillas. Creo que eso es lo fundamental y no ridiculizar ese hecho político que ha tenido el apoyo de Naciones Unidas y de toda la comunidad internacional. Son unos 150 artículos que componen esta normativa, considerada la médula de la implementación del acuerdo de paz. La reglamentación llega al Congreso en plena época electoral. El problema parece estar en que muchos congresistas pasan más tiempo buscando votos o analizando coaliciones para 2018. Sí. Un poco también en torno a lo que comentaba Fran Pérez. Yolanda. Yo creo que el debate sobre la Jurisdicción Especial de Paz llega en un momento pues bastante inoportuno por la cercanía de las elecciones. Y como el objetivo que tiene esta jurisdicción es precisamente satisfacer los derechos de las víctimas y poder esclarecer la verdad, pues se están nombrando unos jueces que no creo que el método que se está utilizando haya tenido tacha y que se le menosprecie porque haya mucho más mujeres y porque haya mujeres indígenas y mujeres de regiones que bajo un esfuerzo importante han llegado a ocupar cargos dentro de la judicatura. Creo que eso es bastante machista por parte del compañero aquí tertuliano, y porque ha sido una elección muy rigurosa, ¿no? El problema está justamente en ese hecho de estar en un debate tan cercano a las elecciones, donde efectivamente pues la polarización crece por parte de Cambio Radical, Centro Democrático, que pues están planteando una unidad en torno a echar atrás todos los acuerdos y los avances que ha habido, y por otra parte la necesidad que tienen muchos de estos sectores de ocultar y de que siga pues en el olvido los hechos de masacre y tal. Hay un elemento que confronta mucho, y es que esa Jurisdicción Especial de Paz pues se pretende que se conozca la verdad y que hasta que esto no se sepa no puedan realizar actividad política, pero tampoco es un impedimento ni los inhabilita a guerrilleros que quieran hacer política, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los elementos de cuestionar que vayan a hacer política sin que hayan pasado, pero en el fondo lo que hay es ese interés por ocultar la verdad. Escuchamos a Javier Castro Villacañas. Sí, yo en principio yo no soy muy partidario de los tribunales especiales ni de las jurisdicciones especiales. Yo creo que un Estado de Derecho, una república, tiene que garantizar la igualdad de todos ante la ley, pero ante unos tribunales ya predeterminados. Yo creo que buscar esta fórmula, que además, bueno, se puede entender para situaciones especiales, pero es que tal como se está aplicando, está creando muchos problemas. O sea, se está convirtiendo en un cajón desastre donde no están perfectamente delimitados ni siquiera las personas que pueden ser enjuiciadas por estos tribunales. Se quiere abrir incluso a terceros que no hayan tenido una participación directa en los actos de terrorismo, y luego también hay un incumplimiento por parte de las FARC a la hora de
de denunciar los testaferros, de denunciar también las rutas del narcotráfico, porque también a la hora de conocer la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia, también las FARC tendrán que reconocer su vínculo con el narcotráfico y la inmensa fortuna, la gigantesca fortuna de las FARC, que todavía sigue oculta porque no se quiere decir la verdad, no quieren contar la verdad al pueblo colombiano ni a la comunidad internacional del inmenso negocio que han hecho, muchas veces bajo la bandera de reivindicaciones políticas, pero lo que había ahí detrás era una forma de vida y una forma de hacer negocio. Y yo creo que ahí las FARC no se están comportando honestamente porque no están ni aportando toda la información, no están dando las rutas del narcotráfico, no están desvelando los nombres de los testaferros, o sea, se están comportando como una auténtica banda criminal. Bajo ese escenario es complicado sentarse en la mesa. Bueno, yo no comparto nada de lo que ha dicho Javier en este caso, tampoco. Es decir, eso que dices que son millonarios y muy ricos, demuéstralo y di cuál es tu fuente de información. Es decir, eso que son narcoguerrilleros, eso es una afirmación que lleva haciendo la derecha colombiana toda la vida, pero los grandes narcotraficantes de Colombia están funcionando a margen. Y te digo más, ahora que se abandonan zonas de ocupación guerrillera, los paramilitares y los narcotraficantes de verdad están entrando en esa zona guerrillera y el Estado debería preocuparle el afrontar ese asunto, ¿no? Los guerrilleros y el problema guerrillero surge, luego lo hablaremos, por un problema de la tierra. Hace 50, 60 años, por la desigualdad en la distribución de la riqueza y por un problema de injusticia social brutal que han creado las élites colombianas y que siguen creando. Ese es mi punto de vista y nada que ver con eso, Javier, pero respeto el tuyo. Pero se ha derivado, lo cierto es que la narcoguerrilla existe, o sea, y tanto es así que la desaparición de las FARC todavía existen grupos violentos que se quieren seguir dedicando al narcotráfico, con lo cual había una vinculación. Luego podemos hablar de ese punto, pero realmente ellos a lo que se han comprometido es, en el caso de que hubiera, que es lo que dicen los acuerdos, se comprometen a romper cualquier vínculo con eso y a hacer un trabajo con las comunidades campesinas donde la hoja de coca surge naturalmente para intentar llegar a acuerdos, y ya hay bastantes acuerdos firmados, para que se sustituyan esos cultivos ilícitos por otros. Ese es el gran acuerdo en relación a ese punto, ¿no? Más adelante vamos a hablar precisamente de lo relativo con la reforma en el ámbito rural y también de la sustitución de cultivo. Pero este martes, durante el primer debate de esa Jurisdicción Especial de Paz, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron una decena de artículos relacionados con los derechos de las víctimas. La discusión gira ahora en torno a la participación política de la FARC, previo a su sometimiento a la justicia. Yolanda Villavicencio. Sí, efectivamente, el punto está en que esta participación de las jurisdicciones especiales donde pueden participar personas de organizaciones afines o mismos guerrilleros amnistiados ha sido un punto muy polémico por parte de los partidos que se oponen a esa participación política. Pero está claro que quienes vayan allí pues deberían haber pasado primero por la justicia especial o estar amnistiados, ¿no? Sin embargo, es uno de los elementos que, digamos, la derecha esgrime más como aspecto de impunidad, pero no es así porque en la justicia está planteado de qué manera sería, y la FARC también lo ha dicho, ¿no? Es decir, amnistiados y personas que ya hayan pasado por esta justicia especial serían quienes pudieran participar. Lo cierto es que están haciendo política y haciendo política partidista incluso sin haber pasado por allí. Entonces, digamos que los hechos se contradicen esas afirmaciones teóricas que en principio. Y luego sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional siempre había establecido que los bienes ilícitos debían hacer reparaciones, pero no solo los bienes colectivos, sino los bienes individuales de los delincuentes, incluyendo su patrimonio personal. Claro, ahora es muy fácil con este acuerdo que se camufle con no, es que solo vamos a devolver lo que es hasta a nombre de las FARC, pero el patrimonio personal de todos ellos, es decir, si yo y mis socios tenemos una empresa y cogemos y descapitalizamos la empresa y lo ponemos como patrimonio nuestro, decimos que la empresa solo tiene una oficinita ahí en esa esquina, entonces es muy fácil decir, no, eso es lo que entrego, pero todo lo demás, que son los 70.000 millones de dólares que tienen guardados en sus caletas en el extranjero y en el interior de Colombia los integrantes de las FARC, aunque mi compañero diga que no, que son pobres, porque pobrecitos son paupérrimos, miserables, no tienen un dólar, un peso en el bolsillo. Con todo eso es con lo que no reparando a las víctimas van a usar en su campaña política que ya han comenzado.
Bien, otro de los puntos incluidos en ese acuerdo de paz, además del cese el fuego bilateral y la dejación de armas, es la puesta en práctica de una reforma rural integral con un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, incluida la sustitución de las plantas de coque, de la cual hablábamos hace algunos minutos. ¿Cuáles han sido los avances hasta ahora, Fran? En el tema de la reforma rural, Sí. Poquísimos, absolutamente casi ninguno. Yo creo que lo único que se hizo fue una ley de tierras. Se acordó que la población campesina desplazada por el conflicto armado, entendemos gente que no era combatiente, sino que sufrió el conflicto armado, iba a haber no recuerdo el porcentaje de hectáreas, pero vamos, un montón de hectáreas que se le iban a entregar a esas comunidades campesinas para que pudieran volver a sus territorios de los que fueron desplazados forzosos, ¿no? Recordemos que en Colombia ha habido 4 millones de desplazados forzosos por el conflicto. Y ha habido casos de entrega de tierras por parte del gobierno y inmediatamente esos campesinos han sido asesinados, ¿no? Por tanto, ¿asesinados por quién? Por el paramilitarismo, que es el gran oponente a este acuerdo de paz, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es un cuento, como dirían en Colombia, es decir, si no hay garantías para la vida de los campesinos, eso no se va a cumplir. Y luego la reforma integral rural que el gobierno se comprometió todavía no se ha llevado al Parlamento, por tanto sigue siendo una asignatura pendiente de las más importantes. Digo de las más importantes porque es el problema de la tierra es el problema que crea la existencia de las guerrillas. Como tal. Claro, sí, no el narcotráfico. El problema de la injusticia, de que unas cuantas familias muy poquitas dominan unos latifundios inmensos en Colombia y hay un problema de pobreza histórico y un problema de injusticia social tremendo. Y a eso quiere dar respuesta un poco ese punto del acuerdo de paz, ir a las causas del conflicto armado para poder evitar que se repitan nuevos conflictos, ¿no? Y respecto a los ilícitos, y termino, los cultivos ilícitos, vuelvo a repetir, tengo aquí el dato, se han producido 39 acuerdos colectivos que afectan a 16.000 familias. En este punto yo creo que sí se ha avanzado un poquito, se ha avanzado, son 16.000 familias y son 39 acuerdos donde incluso las FARC han acompañado a las comunidades campesinas para hacerles ver que esos cultivos deben ser eliminados y en eso están cumpliendo, ¿no? Esas comunidades, por cierto, su único delito es un delito de pobreza, quiero decir aquí, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Que el gobierno no ha eliminado uno de los puntos que se implementaron en el Plan Colombia, que era la erradicación forzosa con fumigación química de campos de... Y eso crea conflicto, y por eso las FARC han pedido que se elimine esa vía si queremos sustituir alguna vez, por vía del acuerdo político con las comunidades campesinas, los cultivos ilícitos, ¿no? Yo creo que este aspecto en concreto del acuerdo de paz es el más difícil. El tema de la reforma agraria lo hemos visto que es muy complicado en su implantación en otras partes de Iberoamérica. Es complicado porque aunque yo creo en la propiedad colectiva y en la posibilidad de que sectores de la población se coordinen para la explotación, digamos, de un cultivo, la práctica, la verdad, es que ha dado experiencias muy negativas. O sea, hay experiencias en Chile, hay experiencias en otros países donde todo ese intento de reforma agraria que intentaba crear propiedades colectivas y explotaciones colectivas, al final, incluso comunidades indígenas, las acaban rechazando y volviendo al Estado. Yo creo que hay más que debe ser un papel del Estado. Yo creo que el Estado sí que debe tomar un papel no solamente director, sino de gestión de esta reforma y tiene que estar supervisando, porque muchas veces, si no, el dejarlo en manos de colectividades, pues bueno, como idea es muy bonita, pero luego en la práctica tiene... Claro, pero Javier, es un compromiso del gobierno. O sea, esa reforma puede ser muy difícil de desarrollarla, como tú dices, pero es un compromiso del gobierno al que se ha comprometido en los acuerdos de La Habana. Yo espero que esté el Estado, yo creo en el Estado que gestione y que dirija esa reforma. No, sí, estoy de acuerdo en eso. Yolanda, es que el problema está en un problema estructural que es el de la tenencia de la tierra. Entonces, en los acuerdos no se tocó para nada la estructura de tenencia de la tierra. Simplemente se habló de 3 millones de hectáreas que pueden ser baldíos para ser distribuidas y para ser asignadas. Pero es que en el país no hay un inventario de baldíos. Realmente el país no sabe qué tierras no están ocupadas y qué tierras con están deficiencias ocupadas. en este caso. Efectivamente, entonces hay unos problemas estructurales, técnicos también, pero que se vuelven políticos por esos aspectos y esas debilidades de la gobernabilidad. Y las tierras, los otros 7 millones que deben ser entregados a todas estas víctimas que están en los procesos de restitución, pues cuentan con unos sistemas y una fragilidad de la justicia en los territorios tremendamente grandes. Es decir, al momento no hay más de 1.500 resoluciones de juzgado para restitución de tierras de más de 67.000 solicitudes que están en curso aprobadas. Entonces hay una desfase
muy grande entre ese derecho de las víctimas a ser restituidas y los mecanismos con los que está funcionando y la misma voluntad política. Escuchamos a Paul Victoria. Sí. Voy a hablar sobre las tierras, pero antes un muy pequeño apunte sobre lo que antes decía Yolanda sobre el menosprecio a las mujeres en el tribunal. Solo quiero aclarar que mi menosprecio, y es un menosprecio, es a creer que el color de la piel o los genitales son lo que le da la excelencia a un tribunal. Por el contrario, los que creemos que es la profesionalidad y la excelencia lo que hace que un tribunal sea bueno o no. Sobre este tema de las tierras, yo soy un absoluto defensor de la propiedad privada. Absolutamente. Y eso puede incluir propiedad colectiva o propiedad individual, pero siempre privada. Lo que hay que hacer aquí es devolver las tierras a sus originarios dueños, porque todo esto tiene una confusión y por supuesto es muy complicado de resolver ahora mismo porque tanta gente ha sido desplazado, tanto ricos como pobres, y por las fuerzas fuera del orden, paramilitares, FARC, ELN, guerrilleros de todo tipo. Paramilitares que, por cierto, digo, porque existieron, hicieron cosas muy malas, pero hoy en día no existen. Otra cosa es que ahora se llaman, hay unas bandas criminales, pero el paramilitarismo como tal no es algo que le podamos dar una existencia real como lo tenía en el pasado, ¿no? Digamos, esa etapa ya pasó. Pero lo que hay que hacer es revisar cuáles son las tierras que había antes del conflicto y distribuir a como es a su propietario original, y no hacer una repartición de tierras que solo favorece a los que quiera ahora las FARC favorecer. ¿Podría ser esta solución, Fran? Bueno, yo creo que el Gobierno tiene que presentar una propuesta de reforma rural integral, que es a lo que se ha comprometido, ¿no? Para ver si eso de alguna forma ayuda a resolver el problema de la tierra. Yo creo que sí, pero es que el problema es que no hay voluntad política del Gobierno por presentar nada. Es uno de los puntos que tiene menos desarrollo, ¿no? Y en la entrega de tierras, pues lo que decía Yolanda, estoy de acuerdo. Son 3 millones de hectáreas las que se iban a poner a disposición de población desplazada, y ha sido una ínfima porción de eso la que se ha entregado, y ya ha habido numerosos casos de asesinatos de esos campesinos, ¿no? Asesinatos no por bandas criminales, por grupos paramilitares organizados, ¿no? Este año han muerto 101 defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos de izquierda, incluso 14 miembros de las FARC han sido asesinados y 11 miembros de sus familias, ¿no? Bueno, ese es un enemigo de los acuerdos de paz y hay que combatirlo, y existe, y se llaman Águilas Negras unos, y siguen existiendo, ¿no? Hay otros grupos, ¿no? El Clan del Golfo, podría decir algunos, pero esos grupos siguen existiendo, y la desmovilización del paramilitarismo en la época de Uribe fue mínima, ¿no? Bien, el cese bilateral de fuego y hostilidades significó una reducción de las acciones ofensivas y de combates con participación directa de la FARC. Por lo menos es lo que indica el informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Además, nos lo comentaba Daniel Cristancho, el informe concluye que salvar lo pactado requiere del liderazgo del presidente Santos y la participación de la sociedad en la convocatoria de un acuerdo político nacional que involucra a las fuerzas políticas sociales del país, incluidos quienes aspiran a la presidencia. ¿Es esto posible cuando estamos hablando de un poco ese rédito? ¿Quién saca más rédito de este momento preciso cuando tenemos precisamente en el año 2018 unas elecciones? ¿Qué puede pasar allí? Yolanda Villavicencio. Bueno, lo que pasa es que para la sociedad el tema de los acuerdos no es algo fundamental. Digamos, en el país existen problemas estructurales mucho más graves, como pues es la salud, la corrupción, la educación de la población. Para la población, y tiene que ver porque, claro, a los políticos, Centro Democrático, Cambio Radical, les interesa mantener este tema en el debate y en la confrontación política, pues porque saben que polariza a la sociedad. Pero realmente los problemas del país están centrados en otros aspectos, digamos que también son relevantes, y este no es el tema central. Sin embargo, la garantía de que los acuerdos se puedan cumplir y que pueda venir una era de paz va a pasar porque un bloque que respete esos acuerdos y los lleve adelante sea el que gane. Realmente entonces va se justifica que en este momento la clase política no esté atendiendo lo relativo con los puntos del acuerdo. No se justifica, pero es lo que está sucediendo.
sucediendo. Es decir, es la utilización de esa polarización para crear y fortalecer determinadas posiciones políticas. ¿Ves inviable un gran acuerdo nacional en torno a esto? Yo veo inviable en este momento en medio de esa polarización. Javier Castro Villacañas. Yo veo al gobierno de Juan Manuel Santos muy debilitado, no solamente por los casos de corrupción que ha tenido, que le han hecho todavía más débil, también la salida de Vargas Lleras, ¿no? Que era vicepresidente, fue vicepresidente con él y se presenta ya como precandidato, ¿no? Y parece ser que tiene alguna opción de cara al futuro. Pero en la izquierda pues también hay sus divisiones y yo creo que lo que más daño le puede hacer a este proceso de paz o la aplicación de los acuerdos de paz es el ambiente electoral en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que preelectoral, pero que el año que viene todavía va a ser más agudizado toda esta cuestión. Entonces yo, ante una debilidad de gobierno, unos acuerdos que requieren una firmeza y un apoyo mayoritario, es que ni siquiera tiene apoyo no tiene mayoría en el Congreso ni en el Senado, ¿no? Parece ser que incluso la ley esta de jurisdicción para la paz tampoco va a ser posible que la saque adelante, ¿no? Entonces esa debilidad va a hacer imposible que esto se lleve a la práctica. Sí, pero como faltan pocos meses para las elecciones de marzo de Congreso y de mayo de presidente, sí se da una opción al cambio. Yo particularmente soy partidario de que ganen tanto en Congreso como en Presidencia quienes echen para atrás este acuerdo mafioso entre la mafia FARC y la mafia Santos, que jugó con las víctimas y jugó con el pueblo colombiano traicionándolo, y se eche para atrás toda esta farsa y se dé justicia, que es que toda esta gente debe estar en la cárcel, es el único sitio donde debe estar. Gran acuerdo nacional, Frank. Creo que tampoco estás de acuerdo con lo que acaba de comentar Paul Victoria. En absoluto, no estoy de acuerdo, y además yo creo que para mí no hay nada más importante hoy en día en Colombia que el tema de la paz, ¿no? Y creo que Colombia no tendrá solución, no será nunca un Estado normalizado en términos democráticos de ningún tipo, ni en justicia, ni en... ¿Es el tema más importante para el ciudadano de a pie? No, quizá en eso estoy de acuerdo con Yolanda parcialmente, ¿no? Porque yo creo que el ciudadano de a pie desconfiaba de los acuerdos de paz, pero también ha visto que este acuerdo de paz ha ido más allá y por tanto hay una cierta preocupación. Pero este acuerdo, a mi juicio, justificaría incluso un pacto nacional por la paz para darle continuidad al proceso de paz en el siguiente periodo legislativo, ¿no? Y además yo creo que quiero recordar aquí un ejemplo. Después de la Guerra Mundial, en Francia, en Italia y en varios países, hubo pactos entre la derecha y la izquierda socialista, incluso comunista, para hacer gobiernos de unidad nacional, siempre y cuando el objetivo fuera la paz. Eso no estaría mal y habría que darle una vuelta a esa idea, ¿no? No, yo no digo que no sea necesario, pero lo que digo es que esa clase política no va a estar a la altura de lo que requiere el país, por lo que está pasando, por la manera pues tan obtusa como están azuzando el debate y porque la paz haya un gran sector tan privilegiado por tantos años que no le interesa. Desacuerdos, incumplimientos, leyes cuya aprobación sigue pendiente. De todo esto hemos hablado en nuestro programa de hoy, pero sería bueno tener una referencia de cómo han sido reflejadas las últimas incidencias sobre la paz en Colombia. Regresamos con Daniel Cristancho. Daniel, cuéntanos qué titulares has podido destacar sobre este asunto. Los medios, Eduardo, siguen muy de cerca las últimas novedades sobre la paz en Colombia. Vamos a empezar este repaso en el portal de la emisora Caracol Radio. Por incumplimientos, desmovilizados de las FARC están dejando espacios territoriales. Son declaraciones del defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, quien dijo que el gobierno ha incumplido con la adecuación de esos territorios para que permanezcan allí los excombatientes y se incorporen a la vida civil. Seguimos en El Espectador. Terminó proceso de extracción de caletas de las FARC. En las operaciones de búsqueda y desmantelamiento de dicho material participaron 450 observadores internacionales, más de un centenar de integrantes de la guerrilla, alrededor de 500 miembros de la Unidad de Policía Especial para la Paz y más de 9.000 integrantes de las fuerzas militares. En El País de Cali leemos: se enredan curules para jefes de las FARC en el Congreso. Un giro particular dio esta semana la discusión de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz que se debate en el Congreso, donde se propuso que todos aquellos líderes de las FARC que tienen delitos de lesa humanidad deberán ir primero a justicia transicional antes de poder llegar al Senado o a la Cámara. Continuamos en este mismo medio. Negociador con el ELN pide a conservadores apoyar proceso de paz con esa guerrilla. El líder del equipo del gobierno en Quito, Juan Camilo Restrepo, solicitó a los congresistas de ese partido sacar adelante las iniciativas parlamentarias producto del acuerdo de paz con las FARC.
pues del cumplimiento de esas leyes dependerá el proceso con el ELN. Y cerramos en El País de España con un artículo de opinión titulado "Cese bilateral al fuego con el ELN, un hecho histórico". Este texto habla de una oportunidad de oro para que el ELN demuestre que está cohesionado y que no hay divisiones en su estructura. Si la organización cumple el cese, esta guerrilla logrará demostrar unidad y terminar de una vez por todas con los rumores de su división en sus filas. Gracias, Daniel. Vamos a rescatar en particular dos de las últimas informaciones que nos comentabas. Por primera vez en más de 60 años, Colombia podría no sufrir la amenaza, en principio, de la violencia política organizada. Los grupos armados han callado sus fusiles. Este 1 de octubre entró en vigencia el cese bilateral al fuego firmado entre el gobierno de Colombia y la última guerrilla que existe en este país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este cese tendrá una vigencia de poco más de 3 meses, con posibilidades de prolongarse. ¿Qué podemos esperar, Fran Pérez? Bueno, yo creo que el ELN está mirando mucho qué pasa con los acuerdos de paz de La Habana, ¿no? Si se implementan, si se desarrollan, si solo se ha desarrollado un 20% de los acuerdos, porque obviamente yo creo que sí hay voluntad política de continuar, y por eso decía antes que en la siguiente legislatura en Colombia sería deseable que si hubiera un gobierno a favor de la paz, porque queda pendiente el problema del ELN, y el ELN es otra guerrilla también muy importante, ¿no? Si hay un freno en el desarrollo de los acuerdos de paz, el ELN seguirá combatiendo, es decir, esos acuerdos de Ecuador se irán al traste y obviamente muchos guerrilleros de las FARC volverán a la montaña. Eso sería un retroceso histórico para Colombia, para mí tremendo, ¿no? Pero obviamente hay una esperanza en que estos acuerdos se sigan desarrollando en estos 6 meses que quedan de gobierno Santos y luego que haya un gobierno a favor de la paz, ¿no?, en los próximos años, ¿no? La veeduría en este caso va a ser realizada por la Misión de Naciones Unidas y la Iglesia Católica, y el cese sería verificado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por Victoria, positivo, optimista. No, sí, súper optimista, por supuesto, irónicamente. Naciones Unidas, o sea, ¿qué podemos esperar de Naciones Unidas? Naciones Unidas es la que recibió este documento de inventario de las FARC, donde estaban los exprimidores de limones y los platos y las sartenes como su patrimonio, ¿no? Y Naciones Unidas es lo que le entrega esto al gobierno y le dice, mire, estos son los bienes de las FARC. Naciones Unidas son las que avala que las FARC solo tenía 7.000 armas en vez de las 70.000 que tiene. Naciones Unidas, o sea, ¿qué crédito puede tener Naciones Unidas? El gobierno próximo que tiene que haber de paz, porque todos somos amigos de la paz, solo que hay unos que son amigos de la paz y de la injusticia y otros que somos amigos de la paz y de la justicia. Y dentro de eso también hay que echar abajo ese tipo de acuerdos con el ELN y promover la justicia en Colombia y hacer que cada persona sea responsable de sus actos y cada uno pague las consecuencias de sus actos, como nos pasa a todos los seres humanos, y no darle un privilegio a un grupo especial porque tiene un montón de dinero y de poder y tratarlos como ciudadanos privilegiados especiales de primera clase, que a ellos no les cae la justicia, no les cae la ley, mientras que a todos los demás sí nos cae. No, yo creo que los grupos privilegiados de poder en Colombia son otros, ¿eh? Son las élites económicas de Colombia, sí, por ejemplo, Santos, que son las que los que han financiado toda la vida el paramilitarismo, no ahora, desde los años 20. ¿Y sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Colombia? Que como no existía el derecho a la participación política, porque en cuanto aparecía un gran dirigente... No, sí, existía formalmente en la Constitución, pero luego cuando llegaba la izquierda al gobierno, directamente te asesinaban, ¿no? Te voy a poner un caso. El líder Gaitán, un líder histórico, asesinado cuando va a llegar al poder un líder del Partido Liberal, entonces más a la izquierda de lo que está ahora, ¿no? Sí, pero hay montones de ejemplos. Que lo asesinó Fidel Castro para poder martirizarlo y hacer una guerra contra los conservadores. Fidel Castro estaba en Colombia ahí, cosa que no sabrás, pero como líder estudiantil. Sí, claro que lo sé, estaba allí en Colombia. No, fue asesinado por la CIA en complicidad con las élites colombianas. Nos quedan pocos minutos, vamos a centrarnos en el tema. Entonces, es la primera vez en la historia de Colombia que puede haber un acuerdo que va más allá y que garantice el derecho a la participación política. Pero vamos a ver ahora o sea, de los criminales. Bien, el presidente de Colombia... De los guerrilleros. Ah, no son criminales. El derecho a la rebelión existe. Mira, el derecho a la rebelión, el derecho a tienes que aprender un poco de derecho internacional. A poner bombas, a matar a niños, mira, Francisco Suárez, que era un jesuita español, inventó el derecho a la rebelión. Cuando hay injusticia en una sociedad, cuando hay opresión, el derecho a la rebelión, incluso armada, eso es un derecho que está en el derecho internacional y en el derecho penal. Estoy totalmente de acuerdo, pero es la rebelión contra las instituciones, no contra los niños como ellos sí han hecho. Entonces es muy distinto cuando la violencia es legítima que cuando es ilegítima, porque las FARC lo que hizo fue exactamente lo contrario, usó ilegítimamente la violencia. No estamos de acuerdo en eso. Bien, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, en compañía del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y del alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, firmó el decreto del cese al fuego. El cese al fuego y hostilidades bilateral que se firmó en Quito esta mañana quiere decir que el ELN tiene que dejar de secuestrar, de reclutar menores, de sembrar minas,
de atacar nuestra infraestructura. Y, por supuesto, debe cesar toda acción ofensiva contra nuestras Fuerzas Armadas y contra nuestra policía. Por su parte, el comandante insurgente Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, recordó que el pasado 4 de septiembre se firmó en Quito un cese al fuego temporal, nacional y bilateral entre el ELN y el gobierno colombiano. Aseguró que no fue fácil alcanzar este acuerdo, pero al final las partes lo lograron. Les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y que deberá entrar en vigencia el 1 de octubre a las 00 horas hasta el 9 de enero de 2018 a las 00 horas. Pero los retos del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN no solo vienen dados por las condiciones en las que se desarrollará el cese. Será importante que la mesa en Quito logre destrabar la discusión sobre, por ejemplo, el modelo de participación social. Yolanda Villavicencio. Bueno, yo creo que es muy positivo, ¿no?, este cese bilateral, porque es un paso importante sacar las armas de la contienda política. Ya no utilizar las armas, sino la palabra y los argumentos, pues creo que es tremendamente positivo y ojalá tenga continuidad. Todo lo contrario realmente es llamar a la guerra y pues es lo que quieren quienes están en contra de una mayor estabilidad para el país, ¿no? A mí lo que me llama la atención que veíamos a Gavino, ¿no?, el líder del Ejército de Liberación Nacional, que decía, les ordeno, y es que parece ser que el Ejército de Liberación Nacional no cuenta con esa jerarquía, esa estructura de mando para que se pueda establecer este tipo de órdenes. Se habla de una división. Mucha división entre ellos, es un grupo completamente diferente a lo que eran las FARC, que era más jerárquico, este es más urbano, dicen que es una tendencia, digamos, marxista, más teórica, y entonces, pues bueno, parece increíble que son 2.000 guerrilleros y va a ser más difícil desmilitarizarles o sacarles de la guerrilla que los 10.000 que tenía las FARC. Me parece que hay un problema ahí y vosotros como colombianos lo sabéis mejor. Y a Frank simplemente, claro, la doctrina contra la rebelión contra la tiranía injusta, el tiranicidio, era directamente contra el poder. O sea, lo que se establece es no contra la población. No contra la población, ¿no? Y entonces, las guerrillas yo defiendo que han luchado contra el poder, contra las élites colombianas. Pues yo creo que eso es discutible. Tenemos una lectura muy diferente, obviamente. Sí, yo creo que ha habido víctimas de la población en toda esta guerra. Sí, pero el ejército, por no dar 15 millones de pesos, el ejército ha matado a población civil en Colombia. Que para que le volaran la cabeza, me imagino que ella era el poder, ¿no? Esa pobre ciudadana. El ejército que si no tenía $5.000 le volaban la cabeza, esa era el poder, ¿no? Es una. Mira, ha habido muchas barbaridades en Colombia en ambos bandos contendientes, muchas barbaridades. Pero hay que terminar con eso, hay que apoyar el proceso. Claro que hay que terminar con eso, en eso estamos de acuerdo. No, estoy con muchísimas ganas. No, el proceso de paz sí, no el acuerdo mafioso de las dos élites de Santos y de FARC y ahora de ELN, que es otra élite a la que hay que beneficiar, hay que darle privilegios y premios por el crimen. Es que eso está pasando además en todos los países. Igual, es pésima, porque Naciones Unidas es una vergüenza mundial. Pero es que no es solo Naciones Unidas. El único órgano que impide que el mundo no se mate y no sea un desastre de barbarie. Estoy agradecidísimo con Naciones Unidas. Qué maravilla, gracias Naciones Unidas, y nos ha salvado la vida. Pero es que esto está pasando en todo el mundo. En España pasa lo mismo. Es decir, hay una mafia de catalanistas separatistas a los que no se les aplica la ley y a todos los demás sí se nos aplica. En Colombia lo mismo, ¿no? Es los ciudadanos de segunda clase, que somos nosotros, y luego las élites a las que hay que beneficiar y que no se les aplique la ley porque son ciudadanos especiales. Hay que tratarlos muy bien y premiarlos por sus crímenes. Yo creo que tú eres un gran exponente de las políticas justamente de estas fuerzas que en Colombia están en contra del proceso, y eso significa muerte, ¿no? Eso significa mantener paz y justicia. Una impunidad que ha habido en el poder, porque la mayoría de las víctimas han sido fruto precisamente de la barbarie de paramilitares y del Estado. Hay una mayoría de la población que no está de acuerdo con este proceso. Claro que sí. La Defensoría del Pueblo y las instituciones internacionales demuestran que la mayor parte de las víctimas civiles que tú decías antes han sido víctimas ¿de quién? De los paramilitares y del Estado. Solamente las instituciones de izquierda manipulan
reguladoras son las que pueden decir una barbaridad así. Sí, claro, que es que todo se puede manipular, todo se puede escribir. Mira, la Defensoría del Gobierno, la Corte colombiana, es decir, no estamos hablando de organizaciones de izquierda, no, los organismos de derechos humanos, y esto han dado datos en toda la historia moderna de Colombia, esos crímenes de líderes sociales, líderes indígenas, campesinos, líderes de izquierda han sido hechos por el paramilitarismo. Las víctimas civiles del conflicto armado existen y ha sido una desgracia, pero han sido mínimas. Ha habido combates entre una fuerza insurgente y un Estado bastante corrupto que asesinaba al oponente político por la violencia, y por eso existieron las guerrillas. Pero oponente político es la gente que estaba entre una iglesia y los quemaron vivos por dentro. Mira, en Colombia no hizo falta... Las FARC de izquierda que quemaban a la gente viva, no hizo falta poner una dictadura como la de Videla, no hizo falta una dictadura como la de Pinochet. ¿Por qué? Porque las élites con el modelo democrático ya mataban suficiente a la izquierda, y por eso no les quedó alternativa al oponente político, a la izquierda, de irse a la guerrilla en otra época. ¿Queremos continuar con eso? Nacional, ¿no? O en el siglo XXI queremos la paz en Colombia. Se hizo la reconciliación en el Frente Nacional. Mira, fueron solo unos poquitos los que dijeron no vamos a entrar en el proceso democrático y vamos a irnos por la vía ilegítima. Yo no quiero este proceso de paz, pero dinos cuál es el que quieres tú, porque lo otro es volver a la guerra. Eso es lo que es, bajo unas excusas de que no se queden las cucharas y tal. Pero efectivamente, bastante ridículas por otra parte. La justicia no es una excusa, es lo que debemos buscar. No, es lo que se está buscando en este proceso de paz. Lo que pasa es que algunos no queréis. No se está buscando ninguna justicia. Y lo queréis parar. No, algunos queremos es la justicia y no el establecimiento de la injusticia, que es lo que ustedes están buscando. Tenemos un acuerdo de paz apoyado por Naciones Unidas, te repito que es hoy el único organismo internacional que tiene crédito más allá de los estados, y está apoyado por todo el mundo, por el presidente norteamericano, por un montón de países. Tenemos que finalizar, no nos queda tiempo para más, pero nos gustaría saber, ya luego de todo el debate que hemos tenido el día de hoy, muy brevemente a modo de conclusión, si bajo el marco que hemos descrito en el debate ¿hay razones para creer que la paz se hará camino definitivo en Colombia? Javier Castro. Pues la última palabra la va a tener el pueblo colombiano. Lo vamos a ver pronto en las próximas elecciones del año que viene, tanto legislativas como presidenciales. Yo creo que ahí se va a manifestar exactamente cuál es su posición respecto a todo este proceso. Yolanda Villavicencio. Yo digo, si los colombianos votan políticas de la vida en contra de políticas de la muerte en las próximas elecciones, pues habrá una era de paz para Colombia. Paul Victoria. En resumen, un esquema mafioso de injusticia contra las víctimas y contra el pueblo, y de beneficios, privilegios y premios contra los grandes criminales y genocidas, no puede producir la paz, porque la paz solo puede ir a través del camino de la justicia. Fran Pérez. No, yo creo que el camino de la justicia y la paz, no el teórico sino el real, es hoy apoyar este proceso de paz. Ese proceso de paz necesita una continuidad también por la negociación que existe con el ELN, y es importantísimo que haya un nuevo gobierno en Colombia, el que sea, pero que sea un gobierno de paz, que no sea un gobierno de guerra ni un gobierno vinculado con paramilitares. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, Javier Castro Villacañas, Paul Victoria, Yolanda Villavicencio y Fran Pérez. Así terminamos por hoy. Mañana estaremos debatiendo sobre los presupuestos generales del Estado para 2018 que aún no han sido aprobados en España, entre otras cosas por la cuestión catalana. Como siempre, nos acompañarán diversos puntos de vista. No lo olviden, es foro abierto, donde todos tienen la palabra.